Anthony Edwards y Minnesota Timberwolves han aplastado a Oklahoma City Thunder por un resultado final de 143-101 en el Game 3 de las finales de Conferencia Oeste. Minnesota va perdiendo la serie 2-1 de cara al cuarto partido, pero el encuentro es todo para Minnesota, todo el tiempo ha sido Minnesota. Los Timberwolves despegaron casi de inmediato en el partido, Anthony Edwards llevó al equipo a una ventaja de 31 puntos al descanso, la mayor en la historia de las finales del oeste, y no fue el único dato destacable en esta victoria, porque para que os hagáis una idea, es la peor derrota en playoffs en la historia de OKC. Minnesota ha conseguido el segundo mayor margen de victoria en un partido de playoffs en la historia de la franquicia, solo por detrás de los 45 puntos de los Wolves frente a Denver Nuggets el año pasado. Minnesota posee la cuarta mayor victoria en las finales de conferencia en la historia de la NBA, pero lo más importante de este Game 3 es que Minnesota ha demostrado que tienen lo suficiente, lo necesario, no solo para desafiar a OKC, sino para derrotar por completo a un conjunto como los Thunder, con Gilgeous-Alexander como MVP de la NBA, siendo el máximo líder del equipo. Minnesota ha golpeado desde el principio en este partido, tomó una ventaja en el primer cuarto de 34-14, y en el tercer cuarto Minnesota había asegurado una ventaja de 42 puntos. ¿Y cómo sucedió todo esto? Los Wolves anotaron el 57,3% en tiros de campo frente al 40,7% de OKC. Los Timberwolves anotaron un 50% en triples frente al 31,8% de Oklahoma. Anthony Edwards anotó 30 puntos frente a los 14 de Gilgeous-Alexander, hasta que ambos equipos dejaron en el banquillo a sus titulares jugando minutos de la basura. Y si después del segundo partido yo os destacaba el aspecto mental como algo a superar por parte de los Wolves, ahora son Oklahoma City Thunder el equipo que debe de resolver un nuevo código, un nuevo desafío frente a Minnesota Timberwolves. Oklahoma se ha enfrentado en este partido a la defensa posiblemente más agresiva de los Timberwolves, que por cierto utilizaron un enfoque similar al de Denver Nuggets, manteniendo a los jugadores cerca, rotando rápidamente para tapar cualquier hueco, y Oklahoma, con esta defensa agresiva de Minnesota, falló 11 de sus primeros 15 lanzamientos, perdiendo el balón 5 veces en los primeros 6 minutos, y nunca se recuperaron de ello. Llegaron a estar a 45 puntos por debajo en la segunda parte y terminaron la noche con solo 35 de 86 en tiros de campo y un 14 de 44 en triples. Obviamente con este tipo de cifras es prácticamente imposible sacar un partido adelante. De hecho, el head coach de OKC estaba tan desesperado por encontrar el ritmo del equipo que recurrió a su banquillo, habiendo jugado ya con 10 hombres al comienzo del segundo cuarto, pero los Thunder fueron incapaces de generar distancias para Shai y para Jalen Williams, quienes anotaron 7 de 22 en tiros de campo. Y es curioso porque yo me esperaba que Minnesota tuviera esa desesperación, que no la tuvo en ningún momento, sino que lograron dar la vuelta a la tortilla, cambiaron un poco de estrategia, ahora veremos lo que dice Chris Finch, y el equipo que realmente tuvo esa desesperación fue Oklahoma. No pudo en ningún momento sostener esa presión constante que aplicaba en el juego Minnesota. Pero básicamente podemos resumir esta paliza en: Anthony Edwards ha hecho lo suyo, pero esta vez no ha estado solo, ha estado acompañado de jugadores como Julius Randle, que esta vez sí han logrado mantener el ritmo en anotación, ha logrado ser esa segunda espada que vimos en serie como contra Lakers, por ejemplo, o en semifinales de conferencia contra Golden State Warriors. Ha vuelto a ser ese Julius al que todo el mundo le sorprendía tras ver su nivel. Y no solo esto, sino que Minnesota ha lanzado a Gilgeous-Alexander muchos defensores del equipo. Quiero decir, los Timberwolves aprovecharon un primer cuarto intenso liderado por Anthony Edwards con 16 puntos en el primer cuarto, pero aparte Julius Randle anotó 24 y obtuvo 45 puntos de sus reservas como equipo. Gilgeous anotó 14, el máximo del equipo y el mínimo de la temporada, rompiendo una racha de 5 partidos consecutivos de playoffs con al menos 30 puntos, igualando la racha de Gus Williams de 1979. Pero aparte, los Timberwolves dependieron de una serie de defensores para darle constantemente problemas al MVP de la NBA. De hecho, es que hasta utilizaron a Terrence Shannon Jr. para que os hagáis una idea del cambio de estrategia de Minnesota. De hecho, el alero rookie aportó 15 puntos en prácticamente 13 minutos de juego, después de totalizar 6 puntos en sus primeras 6 salidas de playoffs, que se traduce en unos 20 minutos.
Los 143 puntos de Minnesota establecieron un récord de equipo en solo un partido de playoffs y revitalizaron sus esperanzas de llegar a las finales de la NBA, las primeras en la historia de la franquicia. ¿Quieres que te lo diga? O sea, como dije, fuimos más agresivos en todos los aspectos. Pensé que jugamos con más cuidado con él, sin cometer faltas. Nuestra competitividad estaba en su punto más alto. Era un jugador fenomenal, tío, y no va a tener muchas noches como esta, así que nos sentimos afortunados por eso. Y ahora nos centraremos en el lunes. Y fijaros el cambio que se ha producido para este partido, pero Shai, criticado por ser un artista de las faltas, ha sido un jugador que realmente no vio mucho la línea de tiros libres en el Game 3, porque en este partido solo ha conseguido 4 faltas. 4 contra 29 intentos combinados entre el Game 1 y el Game 2. Los Timberwolves jugaron duro en todo momento con él, pero lo hicieron sin generar el contacto al que se ha acostumbrado el propio Shai, obligándole por otra parte a ganar sus puntos a la antigua usanza. ¿Quiere decir esto que Minnesota Timberwolves ha encontrado la manera para parar definitivamente a Shai Gilgeous-Alexander, o por lo menos para frenar esa producción de tiros libres que genera el MVP de la NBA? ¿Quiere decir esto que podremos ver en esta serie un 2-2? Y sobre todo, ¿puede Oklahoma City Thunder darle la vuelta a la tortilla como lo han hecho en este Game 3 Minnesota Timberwolves? Y aquí me vais a permitir un breve paréntesis con respecto a Anthony Edwards. Creo que es un jugador diferencial, creo que es un jugador especial. Creo que es un jugador que ya veremos a ver qué hay con Cooper Flagg y qué es de él en la NBA, hasta dónde puede llegar. Pero si hablamos de quién puede ser o quién va a ser la face de la NBA, hablando de jugador estadounidense, sin lugar a dudas, pero sin duda alguna, es Anthony Edwards. A poco que mejore un poco más el equipo de Minnesota, porque hay ciertos jugadores que yo personalmente cambiaría, como por ejemplo es el caso de Rudy Gobert, creo que Minnesota tiene un buen equipo. Tiene una mezcla, como os dije en hace pocos vídeos, tiene una buena mezcla de presente y de futuro, pero creo que si cambian y perfilan ciertas piezas que pueden ser incluso más productivas y regulares, repito, caso claro Rudy Gobert, Anthony Edwards puede llevar perfectamente al primer título de la franquicia Minnesota Timberwolves. Lo tengo clarísimo. Es un jugador distinto, es un jugador diferencial, es un jugador que marca la diferencia a favor de su equipo. Y de hecho lo hemos visto, es que Anthony Edwards me parece impresionante como es como jugador, porque mejora constantemente. O sea, ya no solo de una temporada regular a otra, sino en playoffs. Más allá de que aumente siempre su nivel de juego, porque da 1 o incluso 2 pasos hacia adelante, siempre está liderando al equipo, siempre lidera a Minnesota Timberwolves. Es que, por ejemplo, contra Oklahoma lo hemos vuelto a ver, porque ha cambiado su juego ofensivamente hablando. Anthony Edwards ha cambiado, ha matizado cosas. Y en defensa, volviendo a cómo ha defendido Minnesota, que me parece algo vital, teniendo jugadores como Jaden McDaniels o jugadores tan corte defensivo como por ejemplo es el propio Rudy Gobert, Minnesota fue en contra de lo que muchos expertos sugerían públicamente. En los primeros partidos, Minnesota intentaba darle los menores espacios posibles a Oklahoma, muy encima, y Oklahoma utilizaba esto como herramienta para reventar a los Timberwolves, buscando línea de tiros libres, línea de tiros libres, línea de tiros libres. ¿Cuál ha sido el cambio importante? Por ejemplo, en Jaden McDaniels, un jugador tan desesperado como lo vimos en el segundo partido que hasta terminó empujando a Shai. Lo que hemos visto, por ejemplo, Jaden, es que se aseguró de mantenerse a pocos metros de Shai, pero con una distancia lo suficiente como para absorber los fuertes ataques de Shai. Y sí, esto no quiere decir nada con respecto a quién es el favorito de la serie. Oklahoma sigue siendo el claro favorito de esta serie. Minnesota es el underdog. Pero lo que hemos visto en este Game 3 es que Minnesota es capaz de desafiar a Oklahoma. Veremos a ver si pueden ganarles o no, pero ahora mismo hay muchas más esperanzas, muchas más de las que había antes del Game 3, de que Minnesota puede hacer algo contra Oklahoma. Parece que han encontrado la manera, porque de cara al cuarto partido esto puede cambiar por completo, pero lo que hemos visto en el Game 3 es que parece que Minnesota ha encontrado la manera de defender mucho mejor a Oklahoma City Thunder. Y ya que hablamos del Game 3 y de diferentes maneras para contrarrestar al jugador que lleva el liderato en la serie, hay que hablar de New York Knicks. Unos New York Knicks que han tomado ciertas decisiones que al parecer han perjudicado al equipo. Decisiones como la de Tom Thibodeau de no usar a Karl Anthony Towns durante el último cuarto, para así contar con Mitchell
Mitchell Robinson y darle muchos más minutos. ¿Qué deben hacer los Knicks de cara al siguiente partido? La serie torna a Indianápolis. Indiana se ha llevado los dos partidos, los dos en el Madison, y ahora los Knicks deben de hacer lo suyo, pero en Indiana. ¿Puede el equipo Knickerbocker ganar uno de los dos o los dos partidos en Indianápolis? ¿Debe Karl Anthony Towns en el último cuarto jugar menos que Mitchell Robinson?